Buenas noches, amigos. Aquí estamos, como siempre, el equipo mediático del jueves. Estamos como de gris todos hoy. Sí, gris. Mira, Gris, coincidencia. Coincidencia. Gris, claro, estamos gris policía. Mira, Esto es gris policía como debe ser. Y Coincidencia. ¿Tú estás enganchado por casualidad? Porque, Parece un oficial. Coincidencia. ¿Tú estás enganchado en la policía No. o en la Fuerza Armada? No, tú no estás no. seguro. No. Él- Porque hay él- mucha gente que no él lo es sabe. que del está departamento legal. El departamento General, legal. encargado del departamento. Bueno, pero está Mira. bien, pero no importa. Mira. Señores, Bueno, ya se está hay lloviendo, que, hay ustedes que- saben que la primavera Sí, trae cosas buenas. sí, así es, así Y es. con la primavera han llegado las lluvias. Eso está como poético. No, eso hay que celebrarlo porque la gente en la línea, señores, había una situación de desconcierto. Pues bueno, imagínate con Con las muertes de las reses Sí. y eso, y por El- sequía, por sí. hambre y por sed. Jóvenes, hay. Sí, pero Ay, me dijeron todavía, que las sí. lluvias, Porque No, Cuando pero las lluvias llegan. estas lluvias fueron buenas. sí, fueron porque buenas. Hay 12 de- provincias en alerta todavía. todavía, Sí. desde el viernes en la noche ha caído Sí. agua en buena parte del Y sobre territorio todo ahí en nacional. el suroeste, donde hacía falta. Sí. El suroeste. Esa parte de Dajabón, toda esa el noroeste. no llegó a también. Dajabón, pero No, muy en Dajabón cercano. estuvo Pero lloviendo. El viernes en la noche. Elías Piña, Anoche refería a don no. Pedro, hacemos fuera del aire, llamando la atención, lo de Elías 100 Piña. milímetros cayeron 100 en Elías milímetros en Piña Elías y alrededor. Piña. Y parece que todavía puede seguir lloviendo hoy y mañana, porque hay una vaguada y hay unos aires que traen mucha humedad, Sí. que también van a provocar que los aguaceros puedan ser inclusive más fuertes. Pero eso no Sí. decreta el término No, de la todavía, sequía no, estacional. de ninguna manera. Fíjense bien, esa agua que está cayendo está llenando ahora todo ese subsuelo. No está llenando, no está, abasteciendo la Sí. presa, pero no llenando. Te está reponiendo toda esa agua que tiene el subsuelo. El subsuelo tiene como una especie de estanques, Sí. estanques, donde almacena el agua. Como unas esponjas. Que es la que usted ve que sale constantemente a los ríos. Por eso los ríos mantienen un caudal. Porque va Tiempos liberando- normales, Sí. porque esa agua se la suministran. Entonces, eso tiene que llenarse primero, esa esponja. Y después que ya se llena, entonces comienza a brotar, que es la que va a parar a los ríos. Así es. Pero vamos a esperar que el tiempo siga. Todo indica que va a seguir lloviendo. Ya termina la temporada lo de los frentes fríos ahora en marzo, lo que quiere Sí. decir que ya va a empezar pronto la época de las vaguadas, que Sí. vienen siempre unas 60 o 70 Sí. todos los años. La verdad es que esta sequía nos dio duro, pero todavía, con todo y todo lo duro que fue, no fue tan fuerte como en años como en el 2015, Nuestra por ejemplo. productora Sí. Graciela, de seguro que va Sí. a ilustrar con el mapa que registra la caída de agua hasta las 8 de la mañana de ayer. Sí, esto es importante porque te va a permitir ver lo que fue Elías Piña, Dajabón, Y el centro Santiago. ciudad. No, pero Santiago, sí, todavía hoy jueves ha estado lloviendo. Sí, es verdad. Sí. Lo que quiere decir que lo que hay que pedirle a Dios que continúen las condiciones atmosféricas Sí, para que se produzcan estas lluvias. Ojalá que así sea. que continúe. Miren, yo quiero llamar la atención sobre algo. En Baní esta semana pasó un accidente donde murieron 2 jóvenes, lamentablemente, y unos 2 o 3 más resultaron heridas. Ahí en la autopista Fabio Fiallo, que es como se llama, que es la que lleva del Parque Central a la playa de Los Almendros, es una recta como de unos 5 o 6 kilómetros. ¿Qué pasa? Que a veces es una recta, la gente que le gusta la velocidad, pues Se aprovecha. se y la aprovecha corre. y le da, pero cuando está llegando al final, no hay nada que le indique Que debes reducir. que debe reducir. Entonces, Sí. tú te encuentras de repente con la playa. Wow. Hay un murito que está por encima de la playa y cuando tú te disparas, pues llega prácticamente a la primera arenilla, como decíamos nosotros. Van varios casos Ah, caray. de hechos de esta naturaleza, o sea, de vehículos que van a toda velocidad, a veces haciendo carreras que se hacían en esa autopista, o sea, en esa calle. Entonces cuando llegaban allá, porque tú llegas al final, y cuando tú llegas al final, que tiene la playa ahí ya, es que tú encuentras como para tú doblar, que hay como una especie de maleconcito. Lógicamente, ahí se Ahí hay un deslizan error de los diseño. vehículos. Sí. Hay un error de diseño que tiene que ser corregido. Y señalización sobre todo. Ojalá también, sí. que Obras Públicas nos esté escuchando y Gonzalo Castillo, con un hombre tan diligente y que está siempre presto a resolver,
envíe un grupo de ingenieros a estudiar esto y ver qué solución se puede buscar ahí para evitar que sigan muriendo jóvenes, porque son jóvenes los que mueren regularmente, pues son muchachos que salen de una fiesta, se van corriendo, hay una lagunita, un cachón, como le decimos nosotros ahí, que también la gente visita mucho. Y bueno, a veces con los efectos del alcohol y estas cosas quieren ir a la playa, y es la más cerca que tienen, apenas 5 kilómetros, y que llegan en fracciones de minutos, Sí. porque eso está sin ningún tipo de viviendas, básicamente casi todo el trayecto. Las viviendas están un poco en el pueblo, ¿no? Ojalá que podamos evitar más muertes y que, reitero, que se envíe un grupo de ingenieros, diseñadores de autovías y de vías, especialistas en esto, para que determine qué hay que hacer ahí y evitar que esto siga sucediendo, porque yo conozco como 5 o 6 casos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, no te estoy hablando de los últimos 20 años siquiera, Sí. te estoy hablando de que sea los últimos 5 o 6 años. Es para llamar la atención. Sí, claro. Aunque los equipos anteriores del equipo mediático han tratado el tema del informe del Fondo Monetario Internacional, hay algunas pinceladas que son resaltantes, y una de ellas es que por primera vez el fondo dice que el déficit fiscal está influido, entre otras cosas, lógicamente, dice que en ausencia de reformas que amplíen aún más la base impositiva, incluida la reducción de los incentivos y exenciones fiscales, dice que en ausencia de esa reforma, de la reforma fiscal y de la reducción de las exenciones, medidas que fortalezcan al sector eléctrico y que mejoren la eficiencia del gasto, la deuda continuará aumentando gradualmente en el mediano plazo. Por primera vez el fondo dice muy claramente que el subsidio del Estado al sector eléctrico influye en el déficit. Antes decía que era la ineficiencia en el manejo del sector eléctrico, porque no puede decir eso en razón de que ahí está Punta Catalina. Ya tú no puedes reclamar inversión. En razón de que se ha reducido también la pérdida de la distribución y comercialización de un 50% cuando era inicialmente, cuando pasan a manos del Estado, a un 26 promedio, sí. 28, por ahí que anda la cosa. Y donde se está invirtiendo ahora mismo, lo sabe el fondo, claro, 400 millones de dólares. Entonces, con Punta Catalina en prueba, que son 700 megavatios nuevos con carbón mineral, con la inversión que están haciendo tanto AES como Babri para instalar un gasoducto que alimente las generadoras de San Pedro de Macorís, todo eso lo sabe el fondo. Se lo informó cuando el directorio de la CDE, cuando se reunió con ellos, y sabe muy bien que el gobierno está haciendo el esfuerzo y que el problema de la deuda se incrementa en la medida en que, como dice él, el fondo no se realice una reforma fiscal, no se reduzcan los incentivos, exenciones fiscales que se le da al sector productivo, 240 mil millones de pesos al año, y además cuando se recoja, ¿no?, la pérdida del subsector eléctrico. Sí, agrego a lo del sector eléctrico, las inversiones que se han podido hacer, don Pedro, en lo que son las redes, eso en la reducción de pérdida juega un... Y subestaciones sí, nuevas, la subdivisión de los circuitos. Lo que se ha estado haciendo ahí, las divisiones, usted recuerda que eran en cadena. Sí. Ya hoy, por ejemplo, las distribuidoras pueden priorizar, por ejemplo, tienen un área de clientes que te pagan el servicio puntual, sí, y otra no. Combaten el fraude, y eso le permite darte un servicio adecuado. Lo otro es lo que se ha hecho también en la adquisición de tecnología. Por ejemplo, ya grandes clientes, la distribuidora lo puede medir a distancia. Lo que quiere decir que si hay una irregularidad en ese consumidor, lo puede también establecer. Oye, Henry, cuando el Estado le entrega a la distribuidora al sector privado, a las 13, de este, de norte y de sur,
había como 156 circuitos, ahora hay más de 500, Sí. 600. Sí, lo hablábamos la semana pasada. Pero eso. ¿sabe por qué? Sí. Porque se ha podido subdividir Sí, por sí. inversión que se ha hecho Sí, claro. para aislar lo que no pagan de lo que pagan. Sí. Para que no paguen la penalidad a los que pagan. Valga la Sí, redundancia. que antes era... Porque antes se cortaba la luz a un sector, entonces hay Se iba todo grande, Sí. y todo el que pagaba, habían sectores que eran buenos pagadores, y resulta que se iban en la cola también. Fíjate que por esto Entonces la gente... tú pagando correctamente, Sí. entonces no te daban el servicio energético, En efecto. igual que al que no pagaba. En efecto. Entonces, yo creo hay sistemas ya, eso ha favorecido que ya, por ejemplo, en mi casa, irse la luz es una eventualidad. No me digas. Sí, por mi casa irse la luz es... Bueno, yo tenía 2 inversores y los quité los 2. Los quité porque regularmente No, y te baja se el va la consumo, luz. porque cuando tú tienes un inversor, el consumo te sube. Claro, porque Sí. está consumiendo Claro, energía todo el tiempo. Pero Sí. no solamente eso, parece que también los otros subsidios que da el Estado también fueron tomados en cuenta por el Fondo Monetario Internacional. En eso, Pero- y además del planteamiento que hace en función de ampliar la base impositiva, que con lo que se tiene ahora todavía no puede resolverse. En esa parte lo que ha hecho el fondo es hablar más claro, pero en la visita anterior también lo he advertido. Ahí fue cuando salió la posición del gobierno, porque es una posición gubernamental. El gobierno ha planteado concentrarse en mejorar la eficiencia. Sí, para no tener que ampliar la base. Exactamente, esa es ya una posición de política. Incluso Bien. para el empresariado esto ha sido una nota interesante. Miren, señores, hay una noticia que para mí me preocupa, no sé ustedes, porque yo siempre se ha tenido como el temor con relación a las placas tectónicas nuestras y el movimiento que dice un grupo de científicos del área que han sido movimientos inusuales. Decía un grupo de científicos que estudia los fenómenos naturales, advirtió de un comportamiento inusual en las placas tectónicas Coco y Caribe en las últimas semanas y recomendó tomar precauciones debido a la amenaza de terremotos y tsunamis en Centroamérica. Es decir, a veces nosotros solo estamos pensando y nos centramos en los huracanes, en los ciclones, porque la verdad es que un terremoto tú no lo puedes prever. Pero ya con los estudios científicos de estas placas que se hacen, y está hablando inclusive de la cantidad de movimientos que se están haciendo, o temblores de 4 puntos y pico. Es decir, La que frecuencia. nosotros no tenemos prácticamente ninguna política con relación a eso. Y el problema básico más grande, aparte de las muertes que eso acarrea, es que lleva a los países a la ruina total, sobre todo en países como la República Dominicana. ¿No hay una cultura de seguro aquí? Exactamente. Sí, Donde entonces- ni siquiera los edificios estatales están asegurados. No. O sea, aquí no hay nada asegurado. Yo siempre he dicho que no sé por qué el Estado tiene que gastar tanto dinero todos los años en la reparación de puentes, cuando puede hacer con varias compañías de seguro y reasegurador una póliza para asegurar los puentes. Y ese dinero sale de esos seguros. Sí. Y usted paga una parte porque usted va a cubrir un riesgo. Pero si aquí sucede una situación de esa naturaleza, aquí muchos de la gente que tiene apartamentos no tiene nada, No. porque si no lo tiene asegurado, tú tienes una casa en el aire. Es en el aire que la tienes, porque en el momento que se produzca cualquier situación, usted no tiene nada. Entonces, si usted no lo tiene asegurado, si usted no tiene un buen seguro de vivienda para su casa, que en el momento que pase cualquier situación usted tenga esa reserva, es decir, esa garantía de esa inversión que usted ha hecho, usted no va a tener nada. Entonces, cada vez más usted ve que con frecuencia los geólogos, la gente que tiene conocimiento de este tipo de situaciones, están llamando más frecuentemente la atención, porque nosotros siempre creemos que es en otro sitio que se puede producir. No. Mira lo que pasó en Haití, que es a mí mismo, y esa placa pasa por aquí, esa falla. Yo creo que es momento para que nosotros empezamos a entender todo esto. Muy bien. Mira eso es lo que pasó en Puerto Rico, nada más con el fenómeno atmosférico de María e Irma, que Puerto Rico prácticamente en ruina se fue. Sí. O sea, con 2 fenómenos atmosféricos. Se le dio una baja. Y ahí, para que tenga una idea de la importancia del seguro, el huracán George, recuerden que devastó casa de campo. Sí. ¿Y qué pasó? Que Estaba la asegurado. restauración incluso
le dio oxígeno a la economía, porque entraron los recursos de la de reaseguro, Claro. que fue moneda dura. Sí, porque es en Aquí, dólares. Sí, dólares. Así fue. Es decir, vamos a Bien, esperar, señores, vamos a vamos esperar a un que cambio. esto por lo menos despierte un bombillito de alerta Sí. y de alarma y empecemos entonces a ver, no solamente porque las pérdidas humanas, eso es irreparable, pero por lo menos los bienes, usted puede garantizar esa inversión que usted tiene. Vamos a la pausa. Jóvenes, el señor Donald Trump obtuvo 2 victorias consecutivas de una importancia Tu líder. trascendente esta semana. Iniciando la semana, como todos sabemos, El informe Mueller. el informe Mueller, el fiscal especial que nombró el Congreso para investigar la denuncia de la trama rusa que torció los resultados electorales, dijo que no había ninguna prueba de que eso fuera cierto, y mucho menos, primero lo de la trama, y mucho menos que incidiera en los resultados. Las dos cosas las descartó el informe. Y le pidió a los medios de comunicación, específicamente a CNN, las dos empresas de cable, y CBS News, que pidieran disculpas a la opinión pública, y dijo, y a otros medios de primera línea, claro, los periódicos escritos tradicionales, The a New York excepción Times, del the Washington Washington Post. Sí, esos que descargaron una campaña de 2 años y muchos otros que cogieron las redes sociales, como se le dice ahora, para también agregarse a eso. Pero no había terminado la semana cuando viene la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dominada por el Partido Demócrata, y no pudo echar abajo una decisión de la administración del presidente Trump de declarar de emergencia nacional la construcción del muro. Causa por la cual podía disponer con esa declaratoria de emergencia, siempre que lo ratificara el Congreso, de una partida presupuestaria especial reservada en los fondos presupuestarios del Estado norteamericano para hacer la obra. Bueno, ¿sabe cuántos votos necesitaban los representantes demócratas que dominan la Cámara? 190 y solo consiguieron 145. ¿Qué quiere decir eso? Que una buena parte de la política del presidente Trump se está ya legitimando ante la opinión pública y en los ambientes de la sociedad norteamericana. Y eso, lo que te reafirma es un comportamiento en la sociedad estadounidense. Si la economía marcha bien, si la economía te está creando más nuevos empleos, si te mantiene una situación de estabilidad, recuerda la crisis hipotecaria, y vivieron una situación de estabilidad, se recuerda siempre el pasado, cuando vive el presente, y eso es lo que explica los niveles de aceptación que le encuentra en la sociedad estadounidense. Claro. Sí. Dicen los líderes de la Casa Blanca, los jefes de opinión, Sí. que deben caer cabezas de los responsables de esa campaña. Los que hacían las imputaciones. Dice el señor Rudy Giuliani, que fue el abogado de Trump, que él mencionó una lista de 30 personalidades, entre ellos varios periodistas y humoristas y que habían productores construido discursos. de programas, lo que construyeron el discurso, Sí. que esa gente debe de alguna manera pagar por 2 años constantes de campaña basada en suposiciones, en especulaciones, en inventos. Miren, eso es muy grave, porque ayer precisamente asistíamos a una charla de una joven colombiana, es directora de prensa de CNN, En español. en español, que hablaba de los fake news, Sí. las noticias falsas. Y se preguntaba a ella si tendremos, si eso es permanente, si no hay forma de corregirlo. Y no se acaba de entender que incluso ya eso de los fake news se reduce el efecto por la pérdida de confianza Claro. que ya hay en la población. Lo primero que ya la gente... de las redes, de lo que se transmite por la las primera redes. reacción es duda. La primera reacción Es ya duda, de la duda. población es duda. Sí. Eso van a producirse una serie de ajustes Sí. casi automáticos por parte de la sociedad para restarle mérito a todo lo que salga de la red. Y una cosa que me pareció que la joven Palacios, la joven reportera que produjo la charla,
muy interesante, ella muy bien informada, pero muy introducida en lo que son los mecanismos modernos de comunicación y yo diría que muy asimilada a las redes sociales. Ella decía que las redes sociales, que los medios que utilizan eso, están prácticamente obligadas por el asunto de la prontitud con que deben servir la información. Eso no es así. O sea, por la prontitud. Porque está la responsabilidad. Usted, Sin embargo, el medio tiene la responsabilidad de verificar. Sin embargo, que la fíjate. información, una obligación, Sí, perdón, sí. Incluso linda con la ética. Obligación del medio es, antes de difundir, debe estar seguro de lo que va a difundir. Pero que ella misma lo dijo. Ella misma dijo que una de las cosas que se encontró Sí. difícil cuando fue a trabajar a CNN era que aún teniendo ella la información en las manos, Claro. no la podía soltar hasta que no fuera confirmada en 2 o 3 fuentes. Eso es un periodismo responsable Así y eso tiene que ser. que así. ahora sobre todo, que con estas noticias que cualquiera te hace un diseño de una información y te sube unas fotos y te arma todo un escándalo, que hay gente que cobra dinero por eso. Sí. Porque cada like y eso, cuando tú haces mucho, pues entonces a través de Google te pagan un dinero. Sí. Y eso se ha convertido en una fiebre, porque explotan el morbo de la gente y la gente empieza a darle para adelante sin investigar. Entonces, ese es un gran problema. Y ella lo decía ahí. O sea, ¿qué tienen que hacer los medios? Bueno, tienen que verificar. Sí. Porque aquí se han cometido otra errores, cosa, inclusive bueno. medios importantes han cometido errores. Pero es terrible. publicarlo. Don Pedro Cava es un protagonista de excepción. Él vivió la experiencia de ser de la primera promoción cuando se reabre la Escuela de Comunicación de la Universidad, recuerden, la Universidad de Santo Domingo. 1962. Ya él entró cuando se restaura el fuero universitario. Entre las cosas de las transformaciones que vinieron, que vino la Escuela de Comunicación. ¿Y por qué cito a don Pedro? Porque don Pedro tuvo la oportunidad de ser alumno de maestros Sí. del periodismo dominicano, gente que sentaron cátedra. Y recuerdo siempre a don Freddy Gatón, cuando don Freddy Gatón hablaba a don Pedro, de la importancia de verificar la información. Él dice que el desmentido, decía don Freddy que el desmentido no lo escucha la mayoría de la gente que recibió la primera información. Así es. Esto deja incluso una experiencia que nosotros hemos estado difundiendo Sí. desde Radio Televisión Dominicana, el equipo que Sí, estaba sí, allá, claro. que es lo siguiente: miren, los estados tienen legítimos derechos a tener medios, así como los grupos empresarios tienen medios de comunicación. Los estados deben tener medios, porque es que tienen que dar su propia voz y someterla al juicio de la población. Claro, respetando todas las normativas éticas y profesionales para la conformación de la información y elaboración y puesta a disposición del público. Pero aquí se pretendió y se montó una campaña para que el Estado se desprendiera toda de Radio Televisión Dominicana, no solamente de los medios que le cayeron en manos. A un TRI estuvo, nosotros incluso Sí. tuvimos la oportunidad de participar con unos expertos que vinieron explicando no. la importancia y la trascendencia Del Banco de que Mundial, de que eso ocurriera. Dos Sí. expertos, uno del periódico El País y otro de Washington, vinieron y le plantearon al gobierno la necesidad de traspasar incluso Radio Televisión Dominicana al sector privado. Porque era la ola privada, era cuando el neoliberalismo, que por cierto, una de las cosas que pone de relieve lo que está aconteciendo en los Estados Unidos de América es que el neoliberalismo está de capa caída. Está ahora mismo en retirada, está perdiendo terreno en buena parte del mundo. Esa ola privatizadora que quería sacar al Estado de toda capacidad regulatoria y que decía que el sector privado era capaz de sí mismo de autogobernarse y ejercer una función pública niveladora donde todo el mundo recibiera según su esfuerzo y su trabajo. Eso quedó invalidado. Y eso es lo que implica por qué incluso ya no tiene sentido que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ahora mismo, y de la Asociación de Industria, para llevarlo ya al plano local, está reclamando que conquistas sociales importantes de los sindicatos, referidas al preaviso, cesantía, sean eliminadas del Código de Trabajo. ¿Sabe? Eso fue posible cuando la ola privatizadora estaba en sus buenas, pero ya no. Y esas son conquistas que son indispensables para mantener el equilibrio social, la estabilidad política de la nación dominicana, la estabilidad social.
Y por tanto debe entenderse que se están batiendo en retirada en los grandes centros de decisión mundial, comenzando por Washington, que fue la que más la impulsó en América Latina, los conceptos neoliberales que pretenden anular la acción del Estado en su capacidad reguladora y de intervención en mercados. Porque una de las cosas que ha quedado clara también es que el Estado debe inversionar en zonas que están relacionadas con servicios públicos, transporte, energía, educación. ¿Por qué? Porque es la forma como usted compensa la imposibilidad que hay ya de usted pagar salarios que se correspondan con las necesidades sociales. Sí. ¿Por qué? Porque las máquinas, la tecnología están desplazando la mano de obra y están cada vez más haciendo difícil el empleo. Entonces, si es así, y si cuando usted consigue un empleo lo consigue deteriorado desde el punto de vista de su capacidad de pago, entonces al Estado le corresponde, en este caso, el primer orden, de ser el principal aportador y que subsidie los servicios públicos como energía, electricidad, transporte, sí, educación. Con eso no se juega. Incluso hay algunas entidades productivas importantes que están relacionadas con la cadena básica de alimentos, también debiera el Estado. Por ejemplo, nosotros si queremos estar vivos cuando liberemos totalmente el mercado en el 2025, el mercado agrícola y pecuario, el Estado tiene que ir pensando seriamente en un programa de subsidio directo a la agropecuaria, seriamente, para que la agricultura dominicana pueda sobrevivir. Pero los acuerdos no lo permiten eso. O sea, ese subsidio precisamente. No, incluso el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica tiene lo que llama la cláusula de sobrevivencia, sí, que usted puede declarar en atención a que un producto cualquiera esté íntimamente relacionado. Entre las salvaguardas. Sí, o sea, de salvaguarda. Hay varias cláusulas de salvaguarda. Pero están muy limitados, o sea, tiene su límite. Porque entonces sería una competencia desleal. Yo no sé si entonces tengo la oportunidad para referirle algo que ayer me resultó de muy revelador. Usted sabe que en estos tiempos se está pregonando. Sí, pero vamos a hacer la pausa. Sí, vamos al cambio y para que empecemos entonces con ese nuevo tema. Vamos al cambio y continuamos. Regresamos. Mira, fuera. Tú ganas muchísimo. Mira, sí, yo creo que cuando tú paraste, Jerry, yo quería hacer una especie de interrelación de un tema con otro. Okay. Porque ayer se realizó un panel sobre la innovación como estrategia para la competitividad en el sector agropecuario nacional. Y se puso de manifiesto que un grupo de profesionales de la agropecuaria que asistió a un evento, la Cumbre Mundial de Innovación Agrotecnológica en San Francisco, California, motivado por el Consejo de Competitividad de la República Dominicana, que lo preside el señor Paz, Rafael Paz. Esa gente vino convencida de que la agropecuaria dominicana acusa. La agropecuaria dominicana, esa que ustedes ven que todos los días salen los periódicos dándose bombos. Desde el ministro de Agricultura hasta todo lo que forma parte del sector agropecuario. Tan retrasada que ellos se alarmaron. Entonces, Luis Ramón Rodríguez, que nosotros lo conocemos como el secretario, es ministro de Agricultura, precisamente del gobierno de Danilo, y inició con Danilo en el 2013. Este señor que expuso ahí y que formó parte evidentemente de la delegación y otros más advirtieron que a menos que el Estado elabore políticas sustentadas en inversión a fondo para la innovación y la investigación, nosotros pudiéramos afrontar serios problemas para poder sobrevivir a un mercado abierto de la agropecuaria. Y acuérdense que al ser miembro del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, en el 2025 liberamos todo. Incluido tu producto básico. Sí, porque o sea, no solamente tecnología en términos de arados y esas cosas. Esto de la tecnología, don Pedro, es muy importante. Sí. Y se explica porque no ha habido una tradición en el sector productivo de preocuparse por la tecnología. O de aplicarla al campo. No ha habido una preocupación. Fíjate que siempre se ha confiado en las grandes decisiones al Estado. Cuando se diagnostica que venía una sequía estacional, ciertamente habían ya
lo que llama indicadores a nivel de noviembre, por ahí, y lo dice el director del INDRI, Sí. y lo dijeron otros más. La sequía, sin embargo, nos atrapa con dos faltas de previsión. Número uno, los productores de leche de la línea, que se han convertido en productores de leche excepcionales, muy eficientes, no saben de enificación. No hay ahí. O sea, lo cogió sin alimento para el Sin ganado. reserva, sin no reserva. solamente sin agua, sin reserva de alimento alimentación, también. sí. Porque no se le ha enseñado, no se le ha entrenado a que la hierba de corte se corta Se preserva. y se mete en almacenes y se conserva por meses. Sí. Eso lo cogió como ese. Lo cogió sin suficientes pozos. En la zona donde O sea, había fuente de agua, reserva de agua ese subterránea reservorio. y sin laguna. Entonces, lógicamente, los daños han sido terribles. Entonces, Eso es falta de planificación también. eso es falta de planificación, pero eso es falta también de tecnología. Sí. Sí. ¿Por qué no? Valle de San Juan. Cualquiera creería que la presa de Sabareta es suficiente, porque fue programada así, para irrigar las 450.000 tareas del Valle de San Juan. Se dice, como está, es el único valle de toda la región que está a una altura excepcional y con una calidad de suelo también excepcional. Por eso se le ha dicho desde hace generaciones el granero del Caribe. Porque es excepcional, con una temperatura promedio excepcional también. Bueno, ¿qué pasó? No se le hizo el contraembalse a la presa, los sistemas de canales no se completaron totalmente y además ahora se ha descubierto que ese valle no puede producir arroz porque el agua no es suficiente para alimentar un cultivo que consume tanta agua, que lo que necesita es someterse a una agricultura tecnológica que llaman de precisión, donde el agua se suministre por goteo, sí. y lleve incluida los alimentos, o sea, que se le echan a la tierra, los fertilizantes, y que todo eso se inyecte a la tierra y se use el agua que justo necesita cada cultivo. Hay también que hacer una planificación ahí, hay que ver cuáles son los cultivos que el valle debe, esa cosa hay que hacerla ya. Lo que debe sembrar. Esto es lo que te explica por qué en algunos de sus sectores tú ves que hay productores que tienen éxito, que han sido exitosos y son exitosos. Es porque sencillamente ahí está la diferencia. Hay unos que están a la buena de Dios, dependiendo del tiempo, de la estación, y otros que se han adelantado. Pero en el caso dominicano no es lo general. Entonces, celebremos, dice el ministro de Agricultura, que la agricultura dominicana produce 200 millones de toneladas de alimentos. Eso es correcto, no hay problema. Ahora, ¿cuánto produciría si se aplica toda esa tecnología? ¿Y cuánto tendría disponible para exportar? Para exportar. O sea, lo que tú tienes, el potencial que tú tienes con la misma O sea, tierra. lo que te revela Todavía aquí hay sectores, no todo, claro, que todavía con bueyes que aran. Sí, sí. Todavía aquí hay eso. Con bueyes. Aunque tú me mires así, Pedro, No, pero es cierto, verdad. don Pedro, con bueyes. Aquí hay muchos, no predios grandes, pero todavía aquí se ara con bueyes. No, por eso estoy hablando que la diferencia está en Para las que usted vea inversiones. a dónde estamos. Sí. O sea, detenido en el tiempo con relación a la aplicación de la tecnología para eficientizar el cultivo. Señores, pero que no Pero sepamos edificar. O sea, coger la hierba de corte, guardarla en sitios Eso es donde le eso entre es el agua parte y de el aire y se eso es conserve parte la de calidad de la no hay hierba. previsión. de la falta de previsión, de La falta de planificación, previsión, y esa planificación llevársela a esa gente, que son los que están en el día a día. Ahora con esta experiencia de unas 4.000 reses que han muerto como consecuencia de la sequía y el hambre, yo entiendo que tiene que haber una estrategia, un plan diseñado para que eso no vuelva a pasar, porque el Prevenir. año que viene vamos a volver con la misma sequía. Sí. El año que viene, después de noviembre, Es diciembre. estacional. Eso es quiere todos decir los que todos años. los años que se da. Entonces, lo único que pasó este año fue que se adelantó. Esa sequía es de enero, febrero, marzo. Sí. Y ahí para. Sí. Pero ahora se presentó desde noviembre. Desde noviembre, sí. Se No, y adelantó que 2 pero meses. que tenemos la amenaza siempre del fenómeno del niño, que puede estar Sí. ahí, que puede prolongarse. Por lo que Entonces, debes con más prepararte razón para debe tú tener planificarse. alimentos en reserva y tener agua. Del agua que tú recibes, que esa agua se pueda preservar. Sí, bueno, vamos a esperar a ver, porque la verdad es que ha sido muy difícil esto para los campesinos. Pero del eso también es suroeste. lo que te explica esa diferencia, don Pedro, en el sector productivo dominicano.
que Sí. tú ves, lo que han tenido, lo que han hecho una inversión en tecnología, están en la primera línea. Y entonces luego te encuentras con ese cuadro. Sin donde dice embargo, que- el país, por ejemplo, da pasos de avance, como esa planta Sí. que inauguró ayer Producto del Caribe, grupo lácteos del Caribe, Corripio, lácteos del Caribe, sí. Lácteos del Caribe, Una inversión de 30 millones 30 millones de dólares, asociada con Dos Pinos, la cooperativa Sí. esa gigante De Costa Rica. de Costa Rica, que produce muchísima leche y exporta leche. Y jugos también. Y jugos. Y jugos. Lo que quiere decir que el país sigue siendo todavía motivo de atracción para la inversión en la agropecuaria. No, ciertamente estamos muy bien ubicados, tenemos tierras que son, miren, nosotros hablamos mucho de los favores de la agricultura dominicana, pero esa tierra suavemente alomada nuestra, extensísima que es característica de la buena ganadería, y la ganadería nuestra tiene un futuro enorme, porque Sí. además son tierras que lo único que pueden producir Pero es tenemos, pasto. pero nosotros Lo único que pueden producir es pasto. en una oportunidad yo acompañé a un ministro a un vuelo en helicóptero y él me decía, y era verdad, tú ves los centros poblados y tú ves la inmensa cantidad de tierra que Alrededor nosotros de los tenemos centros. a esos centros sin hacer No nada. hacer nada. Tierra que está ahí ociosa. Baldía, sí. O tienen 2 o 3 sembraditos. O sea, todavía nosotros somos un país que no hemos llegado ni siquiera a un 50% de la capacidad de producción cuando se hacen y se toman las medidas que hay que tomar para eso. O sea, cuando el Estado se integra con el campesino, se integra la tecnología, se integra la planificación y empezamos a cada mes a aportar más tierra para la producción. Todavía aquí tenemos muchísima tierra que podría producir todavía mucho más beneficio para todo el país. Ojalá que con todo esto que se está haciendo, estas presas nuevas y estas experiencias que estamos teniendo, aunque son experiencias negativas, pueda servir para que mañana realmente esto no se vuelva a No, y la reproducir. participación de la apertura de las facilidades de crédito para los productores que ha estado ocurriendo en República Dominicana, porque esto también, don Pedro, No, y no hay solo que eso, resaltarlo. sino también las facilidades para financiamiento, la entrega de los títulos la entrega de títulos tierra. definitivos Sí. y el seguro agropecuario, que son... Ese es un punto que, Sí. que yo creo que es importante que se tome en cuenta por todo lo que hablamos ahorita y Sí. que ojalá que se pueda hacer algo con relación a eso y no vivir de espalda a eso y cuando llegue el momento entonces no haya nada de qué agarrarse. Eso es una realidad. Terrible, terrible. Mire, antes de irnos a la pausa, yo no sé qué vamos a hacer aquí con este asunto de la violencia con relación a la gente que porta armas blancas. Hoy vimos un caso de una escuela donde un joven Salió con un machete. Entró con un machete. y no se produjo una desgracia ahí porque inclusive aparentemente la policía educativa no hizo nada porque el muchacho salió por sus pies, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que aquí tenemos que legislar con relación al porte de las armas, porque eso es un arma. Pues no hay y peligroso. legislación con relación al arma blanca. Yo entiendo que Ay, perdón, aquí hay reglas, lo que ocurre es que no se para aplican. armas de fuego. No se aplican. No, Aquí cualquier persona anda con un arma. anda con un cuchillo, y- con un y machete, la lo autoridad agarran, eso lo lo que puede agarran sancionar. con el machete, le quitan el machete y lo mandan para su casa. Por ejemplo, una persona no Pero- puede portar un cuchillo en República Dominicana, andar que en una ciudad, por ejemplo, con un cuchillo, Ni con un machete. ni con un machete. No, eso tiene sus lugares donde tú utilizar. Por ejemplo, un machete donde se usa En el campo. que está trabajando el hombre en el campo. Y tú con tu... Pero en una ciudad, eso es lo que ocurre, que no se aplica la norma. Y aquí vemos a cada rato escenas dantescas con relación a ese tipo de cosas. Sí. Dantescas. Y yo creo que y como que vivimos y eso como que pasa y se queda ahí y como que no hay nada. O sea, como Y que ese eso- es uno de los problemas, ¿no, Pedro? Sí. Pues con encima la violencia social. La facilidad con que una persona puede portar un arma de algún Claro, tipo claro. en cualquier Miren, lugar. Cambiando de tema, yo el plano internacional antes de la pausa. Ustedes son de los que confían que un gobierno de ultraderecha lleve efectivamente a los tribunales al señor Temer, también de ultraderecha, al único presidente que le han encontrado Ujú. depósitos de moneda dura en Suiza y otras partes, fruto del tráfico de influencia. Duró 2 días nada más. Michael preso. Temer. Pero yo te voy a decir, para que O sea que Bolsonaro, El en que el se- gobierno de Bolsonaro, el que fue. Temer, que facilitó su ascenso y desplazó a la izquierda del poder
¿A Dilma Rousseff? Sí, a ¿A Dilma Dilma? Rousseff y tiene a Lula preso porque él fue A Dilma Rousseff que no le forzó. pudieron probar Sí. ningún tipo de falta. ¿sabe Que qué? ese ¿Por qué? señor lo van a encauzar. Porque Temer Y hizo, le- Temer hizo el trabajo. Lo primero fue que Yo era no un creo. miembro... No Temer, sino la gente que Yo apoya no a creo que Temer. la No, justicia pero él esa- como persona, espérate, él como persona hizo su trabajo. ¿De qué manera? El trabajo del traidor, porque Temer es vicepresidente. Sí, era vicepresidente. Se juramenta vicepresidente con ir de Dilma Con Rousseff. sí. Luego rompe y comienza y pacta con los enemigos del... Y el hombre obtuvo libertad bajo fianza. Claro, porque él hizo su trabajo. Pero todo eso ¿Y es que anda pa- buscando la prueba? pero Él todo- hizo su trabajo. para todo- tratar de causar. y le están- Pero todo eso no lo hace Temer solo, porque tampoco somos bobos, ¿verdad? Todo eso obedece a una estrategia. No, pero eso es lo que estamos hablando. O sea, que no, Su porque soporte solamente, político. no Yo lo que solamente creo- es Brasil. Yo lo que otros creo que la países del área ultraderecha está mediterránea. aprovechando ahora su paso por el poder para descargarlo ahora, para que en el futuro no pueda ser llevado a los tribunales en represalia por lo que le hizo a doña Dilma y a Lula. Que no le han podido Él hizo mostrar su nada trabajo. de corrupción, realmente. Hizo el trabajo y se está premiando por su trabajo. Sí, así Sí, es. eso es lo que se está Y haciendo. se denunció en su momento, sin embargo ahora lo agarraron 2 días preso, a pesar de haberle probado con todas las pruebas ahí de lo que tú dices, o sea, de desvío de dinero, de todas estas cosas que Vamos a un cambio, Sí. deben analizar la Sí, vamos al situación cambio. venezolana, que Vamos al cambio. caliente está. Vamos a la pausa. Bueno, señores, miren, estos son meses, en la medida que se va acercando el Sí. proceso electoral, Sí, empiezan a hacerse las mediciones. Una, y se Sí, empiezan claro. lo que son las guerras de encuestas. sí. Sí. Cuando uno hace uno, viene otro que Viene paga otro. otra con unos resultados diferentes, pero al final se va a imponer lo que es la realidad. Ahora, hay algunos elementos que son coincidentes. Ahora acaba de salir una de las encuestas que ha tenido mucho prestigio, La de Asís. la de Asisa, porque ha sido certera en muchas oportunidades. Y eso no es de que Asisa es de fulano o es de mengano, igual que... No, yo pienso que los resultados ahora son resultados que son proyecciones. No, Porque y mediciones de momentos. del momento, Sí, porque sí. todavía al final falta mucho para poderse evaluar. Porque Claro. ¿con qué se evalúa una encuesta? Con los resultados de lo que está investigando. O sea, si hay un proceso electoral dentro de un año, la encuesta te está dando una proyección. Cuando son encuestas serias, esa proyección no puede variar bruscamente si no pasa algún acontecimiento importante en el país. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, que se mantiene más o menos la misma situación entre ambos partidos, tanto entre el Partido de la Liberación Dominicana Sí. como el Partido Revolucionario Moderno. Es decir, los candidatos son Abinader, por un lado, y el presidente, en caso de que acepte una nominación, y Leonel Fernández, que ha ido creciendo con relación a las Siempre. últimas encuestas, fruto del trabajo que está haciendo. Y lo que hay un elemento también que ha sido como casi una constante, es la cantidad de personas que están en desacuerdo con la reelección presidencial, que estamos hablando de un 70%. 73. 73, 73, ha subido a 79 en ocasiones, pero se ha mantenido más o menos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sentimiento de la población con relación a eso, pero también que hay un partido, como el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido mayoritario, Sin duda, que es el sí. partido más fuerte, y además que tiene los liderazgos más fuertes Sí. en este momento, porque el PRM apenas saca un 27% en esta encuesta, el PLD saca un 40 y pico por ciento Sí. como partido. Es decir, que estos son proyecciones que si no sucede un acontecimiento que pueda desviar, porque las personas cuando le preguntan por el partido hablan del PLD. Si no hay un acontecimiento importante que pueda desviar esa situación, el candidato que escoja el PLD, Sí. que indiscutiblemente está entre Danilo y Leonel, los otros apenas sacan un 1%. La distancia de la oposición no, es muy... es mucha, es Yo lo mucha. quería decir con respecto a CISA, que es una de 2 firmas encuestadoras que están permanentemente en servicio en el país. Quería Sí. aclarar lo siguiente. A CISA le da servicio a las grandes corporaciones del país en estudios de mercado. Así es. Su ejecutiva, la señora que leyó los resultados, es una conocidísima empresaria de la comunicación en ese Sí, no, y una Y que se- catedrática sí, destacada. catedrática destacada.
Es lo mismo que pasa con la otra que dirige Acevedo. Sí, la Galo. La Gallup Dominicana. Esas dos se mantienen con oficinas permanentes, personal entrenado que trabaja para ellos permanente, haciendo trabajos para al sector privado, para las empresas. Y de eso viven. Sí, así es. Son dos instituciones acreditadas, que para que no vengan a decir que esto aparece en tiempo Sí, de... sí. Entonces, No. yo le creo mucho tanto a Gallup como a CISA. CISA, porque son profesionales de la encuestación y están al servicio de instituciones públicas y privadas. Otra cosa, también instituciones públicas las usan. Sí, como claro. usan a la Gallup Sí. para determinar la eficiencia de políticas públicas. No, y productos también. Y para de, productos, de políticas públicas. Sí, así es. De la salud, de la Porque seguridad. tienen las mejores bases de trabajo. No, y que ellos. tienen el reconocimiento público por su honestidad en el manejo de la... O sea que estamos hablando de instituciones que hay que prestarle mucha atención y tenerle respeto. Sí, y lo que salió más o menos es lo que tú estás viviendo en la población. O sea, no es nada... Que eso pueda ser igual en el año 2020, bueno, eso hay que esperar a ver qué puede pasar, porque todavía son proyecciones. Y son situaciones, como Pero dice Héctor, del momento. Si Lo que sí es cierto que el hecho de que Leonel esté jugando con mayor libertad de movimiento con respecto al único que pudiera contenerlo, que es Danilo, le permite ganar terreno. Sí, Esto no, bueno, sí. cuando Eso tú es lo evidente, cuando tú lo comparas con otras encuestas de la misma CISA, está ganando terreno. Ha ganado varios puntos y se ha posicionado en un mejor lugar. Indiscutiblemente, y los otros aspirantes que son el conjunto, habla de un conjunto de aspirantes. El conjunto no llegan, entre todos yo creo que no llegan a un 10%. Sí, el conjunto no llega. Entre todos, no llegan a un 10%, porque la mayoría tienen 1%, 0 puntos. Es decir que, pero vamos a esperar a ver. Y también se está separando, no solamente a lo interno, Leonel, sino también a lo externo, se está separando cada vez más de Abinader. Sí, así que es. definitivamente parece ser el más sólido candidato Bueno, del PRM, de la oposición. el 79% de los miembros del PRM dicen que Abinader es el candidato. Es el candidato, y el Hipólito apenas llega a un 15%. Pero indiscutiblemente cuando tú lo colocas a uno con relación al otro, con Leonel Fernández, en esta condición inclusive donde todavía no hay una definición, porque Margarita también tiene un porcentaje que saca creo con un 14, un 15%. Sí. Danilo saca un 20 y pico, 29 creo 29 por ciento. Y Leonel saca un 43. 36. 36%. Lleva 7. Si eso se unifica, si van unificados y se mantienen las condiciones de ahora, indiscutiblemente que el PLD pasaría en la primera vuelta. No, como tú le expresas en la robustez del PLD, o sea que pero eso va a depender de lo que pase si al usted le interno. suma las voluntades cuando lo compara que representan Danilo, Margarita, más la de Leonel. Sí, por eso digo, pasaría en la primera vuelta sin ningún tipo de problema, pero tiene que definirse al interno y ver qué pasa después de la definición del candidato. Sí. Terminamos. Terminamos, señores. Gracias, jóvenes. Nos vemos el próximo jueves aquí, como siempre, en su programa del equipo mediático. Hasta entonces.